Ahí estamos, ahora sí. Ahora sí, perdón por el retraso, pero estas cuestiones técnicas nos obligan a retrasarnos un poquito, pero ya estamos. Pues bienvenidos nuevamente a las sesiones del servicio de ortopedia mixta, los miércoles de la mixta, bienvenidos. El día de hoy vamos a revisar un tema pues interesante, como todos los que vemos acá, ¿no? Es costumbre. El día de hoy nos acompaña el doctor Eduardo Caldelas Cuellar. El doctor es egresado de este complejo hospitalario hace 2 o 3 generaciones, no hace mucho. El doctor es afamado artroscopista de aquí de la Ciudad de México. Ha estado en práctica privada prácticamente desde el egreso, ¿no? Desde el egreso, y enfocado más hacia la cirugía artroscópica. Entonces, hoy nos va a hablar sobre la plastía del ligamento cruzado en función con técnica anatómica. Vamos a ver qué diferencias hay de la técnica convencional, con el hueso tendón hueso, con la técnica de semitendiноso, en fin, qué diferencias y qué ventajas puede tener esto. Entonces, qué mejor que un experto. Entonces, muchísimas gracias, doctor Caldelas, por aceptar la invitación. Gracias por regresar a nuestra casa. Adelante, por favor. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad es que es un gusto regresar al alma mater. Sí, me da muchísimo gusto. Ya ni me acordaba por dónde se entraban los quirófanos, pero por eso andaba con el doctor Salmo por aquí. Pero sí me da mucho gusto regresar. La verdad es que están en un muy buen lugar para hacer la especialidad. Aprovechenlo y, bueno, la idea es que empiecen con todo, ¿no? Ahorita los que están empezando, así que empiecen con todo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es quizá un poquito más de especialidad o de subespecialidad, pero la verdad es que cada vez vemos más lesiones de ligamento cruzado. ¿Por qué vemos más lesiones de ligamento cruzado? Entonces, el video, por favor. Pues, ¿por qué vemos más lesiones de ligamento cruzado? Ahorita vamos a ver. Quizá se dice mucho que operamos más ligamentos cruzados que antes, pero la verdad es que ahora la diferencia es que se diagnostican más y con la artroscopía pues los vemos más frecuentemente. El mecanismo de lesión, pie en apoyo, rodilla semiflexionada, hace una torsión y un valgo forzado. Es el mecanismo de lesión. Y el problema realmente no es que estemos operando más ligamentos cruzados, sino el problema es que los estamos diagnosticando más. Ahora la artroscopía es algo que nos ha ayudado. Hace 15 años que yo salí de la especialidad, teníamos la artroscopía como que todavía faltaba mucho, pero la tecnología ha venido cada vez dándonos mejores diagnósticos. Este es el mecanismo de lesión también, de otro punto de vista. Lee el video, por favor. Entonces, la verdad es que ahora hacemos muchísimas más cosas con técnica artroscópica. Los resultados son cada vez mejores. Y de hace 15 años que yo estaba haciendo la subespecialidad, ahorita sí les puedo decir que opero muy distinto de como operaba antes, ¿no? Los pacientes que vemos generalmente son pacientes jóvenes, pacientes que hacen deporte, el deportista de alto rendimiento hasta el deportista de fin de semana. Generalmente son los pacientes que se llegan a lesionar. Como vieron en el video, el paciente se lesiona por sí mismo. No vamos a ahondar ahorita en biomecánica del ligamento ni anatomía del ligamento porque vamos a enfocarnos un poco más en la técnica del ligamento cruzado. Los que están empezando se les va a hacer muy interesante, a lo mejor no le entienden algunas cosas, pero bueno, los que ya van terminando se van a dar mucho más cuenta. Aquí ya vemos cómo está la lesión del ligamento. El mecanismo es precisamente un valgo, una semiflexión y una rotación con el pie en apoyo. Este es el valgo que está haciendo y aquí viene la semiflexión y la rotación. Acuérdense que los ligamentos, yo siempre les digo a mis pacientes, son como un papel, o sea, lo puedes acomodar así, pero no lo puedes estirar. El ligamento se acomoda, pero no se estira. Si lo sobrellevas más allá de su resistencia, se va a romper y se rompe todo, ¿no? Ok, vamos a empezar ya directamente. La mayor parte de los reportes que han existido hasta el momento nos hablan de que los resultados a corto plazo en la cirugía del ligamento cruzado son resultados favorables en cuanto a retorno al paciente en la actividad deportiva, en cuanto a retorno del paciente a actividades de la vida cotidiana. Entonces, generalmente se desinflama, el paciente se recupera. Y esto nos lo reportan generalmente a corto plazo. Corto plazo estamos hablando hasta 5 o 6 años.
Pero a largo plazo, después de los 10 o 15 años, los resultados, ¿qué tan favorables son? Existen ya estudios muy bien hechos. Lohmann-Salmon, por ejemplo, reportan hasta un 56% de gran incidencia de degeneración articular después de los 13 años. Entonces, esto es importante. ¿Qué quiere decir? Que la cirugía de ligamento cruzado no garantiza que no vayas a tener artrosis. Lohmann y Salmon estudiaron pacientes con lesión del ligamento cruzado sin ninguna intervención quirúrgica y con lesión del ligamento cruzado operados. Y vieron que la incidencia después de vieron que la incidencia después de estos 13 años era relativamente similar. O sea, te da más estabilidad, el paciente puede regresar a hacer sus actividades deportivas, pero la artrosis se sigue presentando tarde o temprano. Y en este caso, pues más temprano que tarde. O sea, la inestabilidad, la estabilidad que le damos con la cirugía no quitaba la incidencia de artrosis en estos pacientes. Y además de esto, se ha visto, y eso también está perfectamente bien estudiado, desde el 99, que es el año que yo salí de aquí del Magdalena, y se han seguido haciendo estudios 2005, 2002, que hablan que más o menos del 10, hay algunos autores que reportan hasta el 15 o 18% de falla en el injerto, que se vuelve a romper el injerto, que se rompe, se recupera la inestabilidad de la rodilla después de los 13 años. Entonces esto es importante. Ahora, esto nos lleva a que la capacidad de cualquiera de las técnicas actuales para reconstrucción del ligamento cruzado anterior no previenen el desarrollo de la osteoartritis o la osteoartrosis. Actualmente el término más correcto es osteoartritis porque sí se desarrolla un proceso inflamatorio similar a la artritis. Si comparamos con el tratamiento quirúrgico o el tratamiento no quirúrgico, es decir, el paciente que se queda con su lesión, no hay una gran diferencia en la evolución de la artritis. Y esto está reportado desde el 94 hasta estudios un poquito más para acá, 2005, y se han seguido haciendo estudios al respecto. Como sabemos, la degeneración es multifactorial. Tiene que ver con el mecanismo de lesión, con la edad del paciente, con factores predisponentes, con comorbilidad. No necesariamente es por la inestabilidad que genera la lesión del ligamento cruzado. Si además se rompió los dos meniscos, tuvo una fractura condral, se lesionó los ligamentos colaterales, obviamente se va a desarrollar artrosis más temprana. Pero aún así, a pesar de que esto es multifactorial, quizá uno de los factores más importantes mecánicamente hablando es la incapacidad de la plastía del ligamento cruzado anterior que se ha llevado hasta este momento para restituir la cinética de la articulación normal. Nos vamos a enfocar mucho en los estudios de Georgioulius, Logan, Papanagari, que son los que más han estudiado el desarrollo de artrosis y además la cinética de la rodilla. Esto nos lleva a el emplazamiento del túnel. Hace 15 años, más o menos, 13 años, hasta más o menos unos 12 años, en todos los congresos nosotros veíamos que se hablaba mucho del punto isométrico y que el punto isométrico se localizaba en la mitad del ligamento. Se habla mucho de esto. Actualmente hablamos más de un emplazamiento anatómico. El túnel que hacíamos antes, que era con una guía transtibial, hacíamos el túnel femoral a través del túnel tibial, permitía o daba como resultado que el ligamento se emplazara un poquito más anterior y vertical con las técnicas convencionales, es decir, con las técnicas transtibiales. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y esto no replica la orientación oblicua del ligamento cruzado, que es la orientación que tiene. Ya lo van a ver. ¿Siguen viendo el Kappanji? Lo van a ver en el Kappanji. No me metí con el Kappanji porque es más rollo, ¿no? Pero de todos modos esto, hablamos más de la técnica. Ahora, el emplazamiento, mientras más anatómico sea, obviamente se mejora más la cinética articular y teóricamente debe de retrasar un poco la aparición de la artrosis en la articulación. La técnica transtibial es la más empleada actualmente. La mayor parte de los equipos que pedimos cuando operamos un ligamento cruzado anterior tienen ya en sus guías incorporado todas las guías necesarias para realizar la técnica de reconstrucción transtibial. Las limitaciones que tiene es que el túnel no permite que nos movamos libremente. El túnel tibial de alguna manera es algo que nos constriñe y no permite que nos movamos libremente para localizar bien el emplazamiento más anatómico del túnel femoral. Ahora, la pregunta sería, ¿un túnel femoral independiente, no transtibial, sino que lo hacemos por otro lado, modifica el emplazamiento del túnel femoral? La respuesta es que sí. Generalmente se ha visto que la técnica independiente sí permite un mejor emplazamiento del túnel femoral
un emplazamiento que está mucho más localizado en la zona de inserción original del ligamento. Sin embargo, con todo y estos avances, la reconstrucción anatómica total no está al 100% garantizada con esta técnica, aún con técnicas de doble banda. Las técnicas de doble banda, también se ha visto algunos estudios que no hay mucha diferencia si hacemos una técnica anatómica con una banda sencilla o una doble banda, que se supone que la doble banda replicaría mejor la anatomía del ligamento cruzado. Ahora, la cinética normal de la rodilla es considerada por muchos autores como uno de los principales factores para los cambios degenerativos que ocurren en la rodilla después de una cirugía de revisión, después de una cirugía de reemplazo del ligamento cruzado anterior. Todos estos autores son lo que han observado y son los que más han estudiado la cinética de la rodilla. Ahora, sí se ha visto que el emplazamiento anatómico del túnel femoral mejora de forma importante la estabilidad rotatoria de la rodilla, que a fin de cuentas, yo los pacientes que operaba hace 6, 7 años, lo que más referían es inestabilidad rotatoria. Pacientes si corrían recto no tenía tanto problema, pero si el paciente giraba o hacía cambios bruscos de dirección, sí percibía la inestabilidad, aunque en sentido anteroposterior estuviera muy bien. Scott hizo un estudio en donde comenta que un solo haz reproduce la cinética de la rodilla intacta siempre y cuando esté colocado anatómicamente, lo más anatómico posible, y que no hay diferencia con una técnica de doble banda en cuanto a los resultados cinéticos. Y Yamamoto también reporta que no hay diferencia entre la doble banda y cuando hacemos un túnel femoral con una sola banda, pero con un emplazamiento anatómico del túnel femoral. Ok, este es el emplazamiento anatómico, ¿de acuerdo? Este es el túnel femoral que hacíamos con técnica transtibial. La técnica transtibial lo limita porque viene desde acá abajo y este no es video, ¿eh? Entonces, este es el emplazamiento que hacíamos con la técnica, y si nosotros vemos la dirección del ligamento cruzado normal, esta es la dirección del ligamento cruzado. Entonces, la tendencia actual no hacer esto con técnica transtibial, sino hacer esto con una técnica anatómica. Y eso nos permite garantizar que el injerto nuevo que nosotros estamos poniendo, lo pongamos lo mejor posible en la dirección que debe ir, en la dirección anatómica. Ok, aquí hay otros estudios. Caseta hizo este estudio en el que compara el emplazamiento de los pines guía, ya sea con la técnica transtibial contra la técnica independiente. Normalmente estos estudios de cinética se hicieron en cadáver. Tienen la inconveniencia de que están hechos en cadáver. Pero bueno, solo se valoraron en este estudio especímenes con el ligamento cruzado anterior íntegro, que estaba estable, no tenía artrosis, se realizó en 12 rodillas. Es uno de los estudios más significativos de cinética. Aquí se registró la geometría ósea y la geometría cartilaginosa con una punta exacta y se generaron modelos de 3D, o sea, se hizo se generó un modelo en el cual se operó para ver cómo estaba la huella del ligamento cruzado. El error que tenían era más o menos de 0.1 milímetros en cuanto a la reproducción del modelo anatómico generado con resonancia magnética y el cadáver que se estaba presentando, ¿no? La técnica independiente normalmente colocó el pin guía cerca del centro del ligamento cruzado anterior. Aquí lo tenemos. El centro del ligamento cruzado anterior es este. El puntito que está al lado es con técnica independiente. Con la técnica transtibial nos estamos saliendo prácticamente de toda la huella del ligamento cruzado. Aquí se alcanza a ver la huella del ligamento cruzado. La técnica independiente es no entrar a través de la tibia, sino entrar a través del fémur, para tratar de localizar mejor el centro del ligamento cruzado. Aquí viene, esto se midió la posición de un punto de reparo anatómico en referencia al centro del ligamento cruzado. Esta es la huella de inserción de todo el ligamento cruzado, y este es el centro anatómico, y este es el punto de referencia de donde nosotros localizamos cuando hacemos técnica independiente. Lo cual, si lo comparamos con esto, cuando hacemos una técnica transtibial, esta es la huella de inserción del ligamento cruzado, lo que conocemos como footprint. Este es, con técnica independiente, el centro anatómico del ligamento cruzado, punto de referencia. Si vemos el desplazamiento es menor de 2 milímetros. Si nos vamos con técnica transtibial es mucho más anterior. Estamos aquí, esto es anterior, nos vemos mucho más anterior, y prácticamente, por muy bien que hagamos la técnica transtibial, estamos quedando fuera de la huella original del ligamento cruzado. Ellos concluyen que una técnica independiente, más anatómica, favorecería movimientos normales de la rodilla, con lo cual disminuye la frecuencia de fracaso del injerto, ya que no se tensa tanto en condiciones de carga mecánica, y además, obviamente, se previenen cambios degenerativos.
Obviamente esto requiere una confirmación clínica, es decir, estudios en pacientes vivos que están sometiendo su rodilla a una actividad física importante. Sin embargo, también se han hecho estudios en pacientes vivos que han realizado cierta actividad. Este estudio de Abebe y Taylor salió en el Journal of Biomechanics en el 2010 y también estudian el efecto del emplazamiento del injerto en condiciones de carga en pacientes vivos, comparando dos poblaciones. No es una población muy grande, es una población de 28 pacientes, en la cual la mitad y la mitad, en uno se les pone un injerto, obviamente con un emplazamiento anatómico en la misma dirección que la huella normal, y el otro se pone un injerto con técnica transtibial, estas dos poblaciones. Generalmente eran pacientes que no tenían obviamente ninguna otra comorbilidad, son pacientes que están operados por dos cirujanos expertos, el cirujano experto en técnica transtibial y el cirujano experto en técnica independiente, para que no hubiera variaciones. Es muy difícil que un cirujano hubiera hecho las dos, porque obviamente hubiera como que dado mejores resultados con la técnica con que esté más familiarizado, ¿no? Pero sí son dos cirujanos expertos en eso. Aquí también se comparó la traslación tibial anteroposterior, la medio-lateral y la rotación tibial, que a fin de cuentas es lo que más inestabilidad sienten los pacientes. Importante, la rodilla control se generó aquí una imagen por resonancia magnética para analizar toda la cinética de la rodilla, y a manera de espejo, en la rodilla sana del paciente se volteó a manera de espejo y se hizo como si fuera la misma rodilla derecha o izquierda lesionada. Entonces se generó, y aquí es importante que en base a esta técnica que se está empleando, la rodilla control, para comparar la cinética de la rodilla reparada del ligamento, fue la misma rodilla contralateral del paciente. Entonces, obviamente eso nos da un poquito más de confiabilidad, ¿no? Aquí se vio en los resultados que las rodillas con emplazamientos anatómicos del injerto replican mejor los movimientos de las rodillas intactas en las mismas condiciones de carga. Estos son los grados de flexión, de 0 a 90 grados se estudió. En 0 queda la movilidad de la rodilla normal, en azul es los grados de movilidad que tiene, o la traslación que tiene el injerto en sentido anterior. En azul viene con la técnica independiente y en rojo con la técnica transtibial. Si se fijan, sí hay una diferencia importante. Obviamente lo azul queda mucho más cercano a la movilidad de la rodilla contralateral sana, que es la línea de 0. En cuanto a traslación medial, que también es una de las características de una lesión del ligamento cruzado anterior, la tibia se desplaza medialmente. Igual vemos que obviamente lo azul está mucho más cerca de la línea de movilidad normal de la rodilla, y la manera en que se hizo también aquí de la rotación interna de la rodilla es mucho más evidente que la rotación interna. Aquí estamos viendo desplazamientos de 4, 5 y hasta 6 milímetros, y aquí obviamente desplazamientos de prácticamente menos de 1 milímetro en cuanto a rotación tibial. Ellos también, bueno, el desplazamiento y la rotación han sido también estudiados por múltiples autores. Hay muchos estudios al respecto. Generalmente son estudios hechos por médicos que están muy encaminados a esto y a medicina del deporte. Y concluyen obviamente que el emplazamiento anatómico replica mejor la función normal de la rodilla, lo cual puede ser una variable importante en la prevención de la artrosis temprana. Mientras más anatómica y con una mejor cinética tengamos la rodilla, la artrosis se va a desarrollar más tardíamente. Las limitaciones de este estudio es que se realizaron las comparaciones en una actividad casi estática. Es muy difícil que saquemos una resonancia en un paciente que va corriendo, o en un paciente que va saltando, o en un paciente que va haciendo giros. Entonces, generalmente lo que se hizo fue la cinética prácticamente estática, solo flexo-extensión, no bajo condiciones de carga extrema, lo cual es pues muy difícil hacer esa réplica, ¿no? Por lo consiguiente, como esta técnica viene haciéndose alrededor de hace 8 años, tenemos que aún no es posible valorar en grupos comparativos entre estas dos técnicas, entre la transtibial y la técnica anatómica, el grado de artrosis que se desarrolla a mediano y sobre todo a largo plazo, es decir, más de 15 años. Que la mayor parte de los estudios que son válidos, estudios clínicos, nos hablan de resultados a 15 años. O sea, ya sabemos que al primer año al paciente le va a ir muy bien, se va a sentir estable, pero a 15 años ¿está desarrollando o no está desarrollando artrosis? Vamos a pasar un poquito ya a las observaciones personales. Estamos estudiando todavía el grupo de pacientes de hace 3, 4 años que estamos haciendo esta técnica. Estamos estudiando todavía el grupo de pacientes. Tenemos estudiando a nuestros fellows. Entonces, es importante esto. Lo que hemos observado, sí, es que generalmente el paciente tarda menos tiempo en recuperar su arco de movilidad completo.
Con técnicas convencionales nos llevamos hasta 3, 4 meses en que el talón toque la nalga. Y con estos casos hasta lo vemos hasta en 4 o 6 semanas. Entonces, sí se está recuperando la movilidad del paciente, y esto muy probablemente se deba a que la rodilla es mucho más estable y el desplazamiento de la rodilla es mucho más anatómico. El fortalecimiento muscular también se logra más rápido. Normalmente a los 8 meses tenemos, con la técnica convencional, un 80% de fuerza de un cuádriceps en relación con el cuádriceps sano, un 80%. Y aquí estamos logrando el 80% cerca de los 5 o 6 meses. Entonces quiere decir que el fortalecimiento muscular también es más rápido. Obviamente todos estos estudios, se los estoy diciendo de observación personal, falta protocolizarlo, falta estudiarlo y analizarlo bien, pero observación personal es esto. Generalmente hay una menor sensación de inestabilidad durante el proceso de rehabilitación. ¿Por qué? Porque sí es muy notorio que la estabilidad rotacional mejora muchísimo cuando hacemos una técnica transferial. Y normalmente el paciente se reincorpora mucho más rápido a actividad deportiva. Ni qué decir a las actividades de la vida diaria, ¿no? Vamos a hablar un poquito de perlas en cuanto al tratamiento. Estos son consejos para... Las perlas son los tips que tenemos cuando ya se tiene cierta experiencia, los tips que se les pueden dar a las personas que están entrenando en artroscopía, ¿no? Entonces, cuando ya se domina más o menos una técnica y que conoces bien la anatomía artroscópica de la rodilla, no es muy difícil decir, bueno, voy a cambiar de técnica porque ya ubico bien toda la anatomía de la rodilla. Aunque sabemos que también hay muchos médicos ya que son renuentes a cambiar a las técnicas nuevas. A mí me ha funcionado así hace 20 años, lo sigo haciendo como hace 20 años. Pero sobre todo en artroscopía, en medicina deportiva, los cambios sí son espectaculares de un año a otro, ¿no? Entonces esto es bien importante. Lo que es bien importante cuando se enfrentan a una cirugía de este tipo, hay que tomar en cuenta todas las opciones que tenemos para realizar la técnica anatómica. Existen múltiples opciones. Yo siempre les digo a mis fellows, les digo que tienen que estar muy enterados de qué implante tiene cada casa comercial, y todos tienen en una tarjetita que desarrollan, casa comercial tiene tal implante para ligamento cruzado, para fémur, y tal implante para tibia. Para ligamento cruzado posterior tienen tal implante para fémur, y tienen su lista siempre, porque a fin de cuentas sí vamos a depender mucho de esto, sobre todo en este tipo de cirugía. Aquí vemos, este es el video, vemos lo que es la técnica transportal, que vamos a lograr un emplazamiento anatómico. Esta es la huella original. Normalmente con un emplazamiento transtibial caemos aquí, y con este vamos a caer aquí en la huella. Entonces ahí viene la técnica para que lo observemos un poquito. Aquí la técnica transportal implica que vamos a meter nosotros nuestra guía femoral a través de uno de los portales artroscópicos. Habitualmente el portal artroscópico medial, metemos y hacemos el túnel de ahí. Generalmente estas brocas son brocas de bajo perfil para no lastimar todo el tejido por el que atraviesan, y se hace también de una manera independiente. Ya no dependemos del túnel tibial para hacer el túnel femoral, sino el túnel femoral lo hacemos de manera independiente para que quede más anatómico. Y aquí hacemos también la perforación y el túnel tibial. Si se fijan, aquí los túneles ya quedan en distinta dirección, ya no es un túnel que sea continuo, ¿no? Bueno, ahí ya vimos eso. Esa también. Y esta es la otra variable de técnica independiente. Una, acuérdense, en una entramos por aquí, y en esta vamos a entrar por aquí para hacer la técnica. Entramos con unas guías similares a la tibial, pero es una guía femoral para hacer la técnica, y salimos generalmente a la huella anatómica del ligamento cruzado. Esto nos garantiza que vamos a tener mucho menos variabilidad en la inserción anatómica del ligamento, donde está la huella, el footprint. Ahí normalmente el túnel se hace con retroconstrucción, es decir, nosotros hacemos el túnel de adentro hacia afuera, no al revés como en las técnicas convencionales. Todo esto obviamente pues tenemos que estar enterados que existe esta tecnología para poderla hacer, y ya la tenemos, ¿no? Ok, ya está la reconstrucción. Bien importante, cuando nos enfrentemos a esto tenemos que estar conscientes de qué implante vamos a seleccionar para hacer las técnicas que tenemos. Aquí existe una gran cantidad de implantes que nos pueden servir para hacer una técnica anatómica. Son implantes de distintas marcas comerciales. Este es un Biotransix, este es un ACL Tie Rod,
Entonces aquí tenemos múltiples implantes. Este también es un tie rod, este es un easy lock, este es un endobutton. Aquí tenemos lo que es el rigid fix de Mytec. Este no sirve, por ejemplo, para hacer técnica transtibial, porque los pines son muy cortos, entonces normalmente este no sirve. Pero tornillos interferenciales, endobutton, easy lock, todos estos nos van a servir. Entonces tenemos que estar enterados que cuáles son los implantes que nos van a servir. De igual manera, los implantes para fijación tibial. En determinado momento, como la fijación tibial la hacemos bajo visión directa, no tenemos tanto problema, porque con una grapa, un tornillo, podemos fijar el implante sin gran problema. Entonces, aún así, yo siempre también les digo a los estudiantes, les digo, cuando estás operando, tienes que esperar que nunca vayas a hacer una revisión, pero tienes que pensar que la puedes hacer en ese mismo paciente, o sea, que lo tienes que volver a operar porque se volvió a romper, porque el implante falló, porque hiciste mal la técnica. Entonces, de alguna manera, hay que tratar de operar pensando que si el paciente llega a requerir de otra cirugía, pues que se te facilite hacerles otra cirugía. Entonces, por eso a veces yo evito este tipo de implantes tibiales, porque para quitarlos cuesta muchísimo trabajo. Entonces, todos los implantes que son bioabsorbibles, los atraviesas con la broca y listo, no pasa absolutamente nada. Y sobre todo estos nuevos materiales, ¿no? Los nuevos materiales que están teniendo son muy biocompatibles e incluso se invaden de hueso y se incorporan a lo largo de los años al hueso. Entonces ya son implantes que son bastante nobles, ¿no? Entonces, lo que les decía hace rato, en la cirugía artroscópica somos muy dependientes de la tecnología, con lo cual tenemos que asegurarnos de que contamos con los implantes y todo el material necesario antes de iniciar el procedimiento. A mí me ha pasado en hospitales, se supone, muy grandes, el Ángeles de la Flor, no estoy para decir hospitales, pero me ha pasado que de repente te encuentras ante una eventualidad, oiga, necesito tal implante. No, doctor, pues no lo pidieron, no lo hay. Entonces ahí te metes en un problema porque pues, el paciente lo tienes que reprogramar o no le puedes solucionar en un solo evento el problema. Entonces sí tienes que estar bien seguro que tienes todo el material ante todas las eventualidades que te puedas encontrar, ¿no? Siempre tenemos que tener la opción de cambiar a una técnica convencional, incluso a técnicas abiertas, y estar preparado para eventualidades. Esto no le pasa al que no lo hace, ¿de acuerdo? Han tenido cierta experiencia. Aquí estaba tomando un injerto de rótula para una técnica convencional. Si vemos, es una técnica con 2 tornillos. El túnel está prácticamente en la misma dirección a 90 grados porque así se hizo y fracturé la rótula, ¿no? Pero tienes que estar bien capacitado para resolver. El paciente, este es un paciente relativamente reciente y lo tenemos caminando, ¿no? ¿Por qué la técnica convencional? Ahorita vamos a ver también ese detalle, cuando yo prefiero la otra. Pero entonces tenemos que estar capacitados para resolver esto. Y obviamente quiero que se queden bien con esta imagen de cuál es la dirección del túnel en este caso, y sobre todo en este caso. Prácticamente son túneles continuos, son túneles paralelos en esa zona, ¿no? Ahora, bien importante, hay que respetar las indicaciones para la cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado. ¿Por qué respetar las indicaciones? La edad del paciente. Antes se decía que un paciente mayor de 45 años ya no era candidato para reconstrucción del ligamento cruzado. Yo he tenido pacientes de 60 años que corren maratones, que se rompen el ligamento cruzado, su rodilla generalmente en buenas condiciones, pues hay que darles el beneficio de hacérselo, ¿no? En determinado momento, ya sabemos que en un futuro va a terminar en artrosis o lo que sea, pero le darás la oportunidad. Pero también si es un paciente de 60 años o de 45 años, obeso, sedentario, que no hace nada, pues hay que cuidar también y respetar, obviamente, las indicaciones precisas para la reconstrucción. El nivel de actividad física que tiene el paciente es importante. ¿Qué está esperando el paciente en la cirugía? ¿Regresar a estar en una oficina sentado 8 horas al día y manejar a su casa nada más? ¿O quiere tener cierto nivel de actividad deportiva? Las lesiones asociadas es importante. No es el mismo pronóstico que tiene una ruptura del ligamento cruzado solita a que tenga también ruptura meniscal o que tenga fracturas condrales o todo este tipo de situaciones. Las lesiones asociadas son importantes. Las expectativas del paciente también son importantes. ¿Qué espera el paciente de la cirugía? Y por eso les decía que íbamos a ver por qué hice HTH, los costos. Desgraciadamente, obviamente, la tecnología pues, es cara. Lo más nuevo, más caro. No la desarrollamos en México, pues todo viene en dólares, depende de la fluctuación del dólar. Entonces, obviamente, a veces nos tenemos que regresar a técnicas un poquito más convencionales que evidentemente al paciente le salen mucho más baratas. No es lo mismo poner 2 tornillos a poner un ACL tie rope más un implante Biotrafix abajo. Obviamente eso nos eleva los costos de manera muy importante.
Esto en general, yo se los digo también a los estudiantes, para cualquier artroscopía. Siempre hay que tener cuidado con la colocación de las cámaras, los cables, el rasurador, la aspiración. En general, yo siempre pongo la cámara, la fibra óptica y toda la irrigación del lado lateral del paciente, que es donde voy a meter la cámara. Y el shaver, la aspiración, la ultrafrecuencia del lado medial, que es donde voy a estar metiendo los instrumentales para trabajar. Eso me garantiza que no a media cirugía tenga toda una ensalada de cables, y ustedes lo van a ver en determinado momento, cuando vean o que ya han visto hacer una artroscopía, acaban los cables todos revueltos. Entonces, la verdad, yo sí soy muy incisivo en esto, pues siempre, a ver, todo va de un lado y del otro. Cada quien lo hace a su manera, pero este es un tip que le vamos a dar. También la colocación de las pantallas, si tenemos 1, 2 o 5 pantallas las endosuites actuales, que tenemos hasta 5 pantallas, no tienes bronca con la visibilidad, pero obviamente la pantalla debe estar para que el cirujano la vea lo más cómodo posible. Eso es importante. El uso de isquemia, ¿por qué lo puse aquí como perla? También existe una tendencia a usar isquemia convencionalmente para todos los pacientes que se realiza artroscopía. Yo les puedo decir 9 años que no uso isquemia para las artroscopías. Generalmente al paciente le infiltras xilocaína con epinefrina, le haces todos los procedimientos que le tienes que hacer sin isquemia. ¿Cuál es la ventaja de la isquemia? Que no tienes la limitante del tiempo. La enfermedad tromboembólica posoperatoria disminuye muchísimo el riesgo. Y disminuye mucho el riesgo de sangrado posoperatorio. Cuando ponemos un torniquete y no lo quitamos hasta que ya el paciente está cerrado, no nos damos cuenta que está sangrando. Cuando no usamos la isquemia, nos aseguramos de que esa rodilla no va a quedar sangrante. Entonces, la verdad es que si nos tardamos 10 minutos más haciendo hemostasia, creo que vale la pena, porque el riesgo posoperatorio es mucho menor. Entonces, esto es importante. Respetar los pasos a seguir. Si alguno ha revisado ahorita lo que es el recorrido artroscópico inicial en W, generalmente yo empiezo patelofemoral, después de patelofemoral nos vamos a corredera lateral, a corredera medial, regresamos de corredera medial, escotadura, compartimento lateral, corredera lateral y regresamos. Generalmente esto, hacer siempre el recorrido artroscópico de la misma manera y en el mismo orden, nos va a llevar a que no se nos pasen por alto lesiones, porque se nos han pasado. Hay quien empieza, a ver, me voy aquí, después me voy al compartimento, después me voy a la escotadura, después me regreso otra vez a la corredera. Entonces, la verdad es que siempre hay que ser muy cuidadosos en siempre seguir los mismos pasos, muy metódicos en seguir los pasos para que no se nos pasen por alto las lesiones. Que a veces el paciente se opera por una cosa y encontramos lesiones que son todavía mucho más graves. Hay veces que en un ligamento nos tardamos 1 hora y en reparar un menisco 2, ¿no? Cuando dices, es un menisquito. No, la verdad es que es mucho más complicado. Hay que identificar todas las lesiones asociadas, las lesiones condrales que pueden existir en la rótula, que son mucho más frecuentes de lo que nos imaginamos. Las lesiones meniscales, que pueden ser desde lesiones tan pequeñitas como esta, que se remodela en 2 minutos, a lesiones más complejas como una lesión en asa de Valde, o una lesión compleja con componentes verticales, horizontales, en clivaje. Entonces, todas estas lesiones hay que identificarlas y repararlas antes de hacer la plastilla del ligamento cruzado. Entonces, a veces nos llevamos más tiempo en esto que en incluso hacer la plastilla del ligamento cruzado. Este sí es un video, ponemos primero por favor. Entonces, la identificación de las lesiones. Entonces, aquí identificamos, estamos en la corredera medial. Esto que vemos al fondo es la cara medial del ligamento colateral medial, el ligamento colateral interno, y estamos viendo que está desgarrado. Entonces, generalmente ahí tenemos que identificar la lesión. Por favor. Nuevamente aquí, el gancho palpador nos sirve como el dedo. Estamos viendo la unión mesocapsular, está hemorrágica. Sin embargo, con el gancho nos damos cuenta que es una lesión que, aunque esté hemorrágica, está estable. Entonces vemos la parte de arriba, la unión mesocapsular, y vemos la parte de abajo. Y ahí nos damos cuenta que ese menisco está estable y que va a cicatrizar sin mucho problema. Entonces ahí no vemos ninguna lesión importante. Entonces hay que identificarlas, eso es importante. Posteriormente, la reparación de las... esta es la identificación. La reparación de las lesiones asociadas. Echamos este video. Aquí estamos usando, en todas las fibras profundas del colateral medial, estamos usando un poquito de ultrafrecuencia. No había un desgarro franco. Además, el colateral medial siempre es un poquito más noble, cicatriza con un poco de reposo y restricción de movilidad. Pero sí estamos quitando, obviamente,
todo lo que está deshilachado, todo el hematoma que está en relación a esto. ¿Esta ya la pusimos? Esta, por favor. Aquí vemos una lesión condral asociada, relativamente pequeña, y la dejamos reparada antes de seguir con el procedimiento de ligamento cruzado. Ahí ya quedó reparada la lesión. Tan rápido como eso, pero si hicimos todo el recorrido ya no se nos pasa por alto esa lesión. ¿De acuerdo? Lo siguiente, a diferencia de la técnica transtibial que a veces nos decían, deja los muñones para que te orientes dónde vas a poner tu implante, tu injerto, tu guía femoral. En la técnica anatómica sí es bien importante hacer una muy buena limpieza de la escotadura. Ponemos esto, por favor. Entonces aquí tenemos ligamento cruzado posterior, aquí ya quitamos los restos del ligamento cruzado anterior. Y ahí estamos limpiando perfectamente la escotadura. La huella del ligamento cruzado, el centro de la huella queda más o menos aquí, donde está el puente. ¿De acuerdo? Si se fijan, le ponemos esta, por favor. Aquí estamos ya limpiando prácticamente todo, y aquí prácticamente ya estamos acabando de limpiar. Aquí ya se ve prácticamente sin nada de tejido blando. Ocupamos a veces un poco de ultrafrecuencia en modo corte, no en modo coagulación, sino en modo corte, para quitar todo el tejido que esta técnica nos exige. Aquí, para que podamos ver bien, sí tenemos que limpiar perfectamente toda la cara interna del fémur para localizar dónde está la huella femoral. ¿Ok? Y aquí nos vamos a la tibia. Este es video también, por favor. Aquí nos vamos a la tibia. Esta es la espina ilíaca anterior. La espina tibial anterior. Aquí está parte del ligamento cruzado posterior. Aquí está la parte que ya habíamos limpiado. Y también, donde está el footprint tibial, lo limpiamos perfectamente. Aquí también tiene que quedar perfectamente limpio. Hay algunos también que te dicen, deja un muñón porque de alguna manera te da vascularidad. Pero esto también depende del implante que hayan seleccionado. En este caso, al ratito les voy a presentar lo que es el implante, el retro screw, que va de adentro hacia afuera el tornillo. Entonces, de alguna manera nos favorece que no se meta tejido y que nos permita atornillar bien ese implante. Entonces, por eso limpiamos perfectamente bien también la huella tibial. Ya que está perfectamente limpio, nos pasamos a la toma del injerto. Cuando estás completamente seguro que el paciente tiene el ligamento roto, puedes hacer esto al principio de la cirugía. Generalmente yo siempre entro, primero reviso, me aseguro de que el ligamento esté roto y entonces ya hago la toma del injerto. La toma del injerto hay que cuidar obviamente la anatomía, el abordaje y también la estética. Hay muchos pacientes que les importa mucho la estética. La herida que hacíamos para tomar hueso, tendón, hueso, generalmente es una herida que se ensancha, se hace una cicatriz hipertrófica. En este caso estamos usando una técnica, abrimos una pequeña herida más o menos a nivel de la corva y por ahí tomas hacia distal y hacia proximal el injerto y te sale un muy buen injerto, prácticamente injertos de casi 30-32 centímetros. Entonces es un injerto que tomas y dejas una herida realmente muy pequeña, que después el paciente ni la ve, ¿no? En la toma del injerto hay quien sutura el injerto antes de retirarlo. Eso sí se recomienda cuando estás empezando, porque si se te va el injerto después para encontrarlo es un problema. Entonces aquí normalmente sí se puedes poner una sutura como referencia. Si se te va el injerto, se te suelta cuando lo estás despegando, pues jalas la rienda de la sutura y no tienes problema. Hay que limpiar bien todas las bridas. Hay que estar bien conscientes de que hay unas bridas que son constantes anatómicas, sobre todo cuando sacamos el tendinoso, para que queden perfectamente limpias y que no tengamos problema en retirar el tenotomo. Porque a veces metemos el tenotomo y sacamos tendoncitos de este tamaño que no sirven para nada. ¿Y qué hacemos? Pues hay que lavar otra rodilla o cambiar de técnica. Entonces eso sí es mucho más complicado. Y obviamente la dirección del tenotomo. El tenotomo va dirigido hacia donde se insertan los músculos de donde estamos sacando el injerto. Generalmente son semitendinoso y recto interno. ¿De acuerdo? Entonces va generalmente hacia el isquion y hacia ahí lo diriges, ¿no? Mis estudiantes dicen, oiga, doctor, salió con un peso de epidídimo. Entonces está bien tomado, ¿no? Porque te vas a la dirección a donde debes ir. ¿Sale? La preparación del injerto también es sumamente importante. El injerto tienen que aprender a prepararlo. Muchos de los técnicos que nos asisten en ciudades como esta saben preparar el injerto y te lo preparan perfecto, pero cuando nos vamos de aquí o que estamos en un lugar más chico que tenemos que llevar todo, uno tiene que preparar el injerto o tu ayudante tiene que preparar el injerto. Entonces es importante saber preparar el injerto, darle la atención adecuada
y medir perfectamente el diámetro del injerto para que tú hagas los túneles y no tengas problemas. Hemos visto túneles mucho más chicos y ya estás a media cirugía y se te atora el injerto, y ni para atrás ni para adelante cuando ese es un túnel más chico. Y ese también es un grave problema. Entonces, el diámetro del túnel tiene que estar exacto, tiene que pasar holgado. Este es un injerto para la técnica de AC Tie Rod. Este es un injerto para la técnica All Inside, y este es el clásico HTH, ¿no? El hueso, tendón, hueso, que también el hueso, tendón, hueso hay que saberlo preparar. Hay que remodelarlo, ponerlo circular, todo ese tipo de cuestiones son importantes. Ok, aquí vamos a hacer con técnica transportal lo que es el túnel femoral. Lo ponemos, por favor. ¿Se acuerdan de las imágenes que vimos al principio? Lo que era una técnica transportal y una técnica independiente con el field cutter. Entonces, aquí tenemos lo incómodo de esta técnica cuando hacemos transportar es cuando ya posicionamos el pin en la zona donde queremos. En la técnica convencional tenemos que perforar con la rodilla 90 grados. En la técnica transportal nos posicionamos y después flexionamos la rodilla hasta 120 grados. O sea, lo operamos con la rodilla muy flexionada para poder acceder a la huella. Ya estamos perforando, este pin está graduado y medimos ahí la distancia que tenemos de cortical a cortical para posteriormente hacer esto. Este es el pin guía, esta es una broca canulada de bajo perfil. Si se fijan, solo tiene filo en la punta con la finalidad de no dañar el tejido blando relacionado. Y aquí vemos la profundidad. Esta broca nos sirve para medir la profundidad que queremos dejar de injerto. En este caso, obviamente no puse todo el video, pero de cortical a cortical nos midió 50 milímetros. Entonces, en este caso, perforamos hasta 30 y sabemos que va a tener un túnel de 30 y tenemos 20 de margen para poder, de cortical íntegra, para poder poner el injerto, ¿no? Y esta es una de retroconstrucción. Aquí van a ver que la guía sale del otro lado. Una la metimos de acá para allá y esta va de acá para adentro. Y la guía nos permite hacer un emplazamiento anatómico. Aquí estamos saliendo, y si se fijan dónde sale, es más o menos donde empieza la unión entre hueso y cartílago. Este es el footprint, y sale más o menos a la mitad del footprint. Sí se alcanza a ver ahí, ¿no? Y nos vamos con retroconstrucción. Esta es una generación anterior en la cual teníamos nosotros que bajar la navajita para regresarnos, la navaja de la broca. Actualmente ya en el mismo implante, con un botoncito de acá afuera, la bajas y la abres, entonces no hay ningún problema. Y aquí nos vamos con retroconstrucción. La ventaja de la retroconstrucción es que no tenemos que flexionar la rodilla para hacerla, no tenemos que flexionar demasiado, y además nos da túneles mucho más lisitos, o sea, las paredes son más homogéneas, más lisas. Y obviamente pues el injerto tiene mayor adherencia ahí. Ok, pasamos a lo que sigue. Ahora procedemos a hacer la tibia. Cuando hacemos técnica transtibial siempre tenemos que hacer primero el túnel tibial. En este caso tenemos que hacer primero el femoral y después hacemos el tibial. Esa es una técnica fuera-dentro, aunque también se puede hacer dentro-fuera. Pero esta técnica nos permite hacer el túnel. La posición, la guía normalmente va a recargar en el lineamiento cruzado posterior, va sobre la parte de la huella tibial, y aquí se ve dónde sale el pin guía. Esta, por favor. Aquí tenemos el pin guía y vamos a ver dónde va a salir la broca. Aquí yo les recomiendo también, siempre hay que, cuando metemos ya la broca del tamaño que va a ser el túnel, hay que entrar y salir para dejar las paredes lo más homogéneas posible. Esta es una protección extra para que no se te vaya la broca hasta adentro, ¿no? Entonces, ahí metemos la broca y hacemos un entra y sale para limpiar toda esta zona de hueso. Con la broca andando para que quede todo listo. ¿Ok? Esta la ponemos a andar, por favor. Y luego a mí me gusta meter el rasurador a través del túnel que hicimos para dejar, ahorita van a ver por qué, para dejar limpia toda esta zona. Porque ahí vamos a meter un tornillo de adentro hacia afuera. Entonces, si yo tengo algo de tejido alrededor del túnel, obviamente ese tejido se va a interponer y no me va a permitir meter el implante. Entonces, la
digamos, dificultad de esta técnica es que sí tenemos que ser muy cuidadosos en dejar bien limpia toda la zona donde vamos a poner los implantes. Nuevamente, este es video también. El paso al implante. Este es un ACL Type Rock. Lo pasamos. Aquí está como se va a tener. Lo pasamos este. Aquí les recomiendo, lo estás viendo, tú tienes normalmente la visión por el portal lateral. Aquí cambias la visión al portal medial, por eso se veía ahí de repente que era por agua, y estás viendo el túnel y estás viendo dónde acaba tu túnel y dónde empieza ya tu orificio pequeño, que es el socket por donde va a salir el pin, por donde va a salir este tornillo, ese botón. El implante lo medimos, la longitud que medimos en el implante es la longitud que medimos de cortical a cortical. Pues ahí ya tenemos que va a pasar, está a punto de pasar, lo jalamos, ahí está a punto de llegar porque esta marca es normalmente lo que mide el túnel, bueno, más bien lo que mide de cortical a cortical, ahí quedó en el borde exactamente. Entonces, ¿qué hay que decir? Que coincide, todo eso nos damos cuenta que coincide y que no hay problema. Ponemos y ahora viene el paso al injerto. Entonces, aquí está marcado el implante, y después el injerto lo marcamos a los 30 milímetros que habíamos hecho al principio. Este está marcado 50 milímetros y este 30. Y vamos ascendiendo el injerto. Y el injerto también está marcado a 30. Aquí está marcado y ya sabemos que cuando llega aquí al borde ya está ocupado todo el túnel. Pues ya no podemos jalarle más, pero ya sabemos que entraron 30 milímetros de injerto, ¿no? Ok, y ya después nos vamos a la fijación tibial. La fijación tibial, es con un tornillo que metemos a la articulación y después lo sacamos. Nos garantiza una fijación en la cortical interna, lo más cercano a la articulación, que sabemos que eso es lo más estable. Y nos garantiza, ahí vemos obviamente que nuestro injerto va a quedar muy bien. Se mete esta sutura, esta es la punta de un desarmador. En la sutura la sacamos por un portal. Esto obviamente es mucho más interesante en un taller. Esta, por favor. Obviamente aquí ya tenemos la posición y vamos a meter la punta del desarmador. Si se fijan aquí el desarmador entra por la punta del tornillo, no por la base. Aquí ya vamos a meter esto. Y ya metemos la punta del desarmador hasta la marca láser para asegurarnos que está hasta adentro y que no se vaya a romper el tornillo. Esta, por favor. Y obviamente el tornillo ahí se mete dándole vueltas como si lo sacáramos, porque vamos de adentro hacia afuera. Entonces aquí el tornillo le vamos a dar vueltas al revés, en dirección contraria a las manecillas del reloj. Y ya lo vamos a fijar ahí. ¿Sale? Entonces ya una vez quedando fijo esto, siempre les recomiendo, antes de que el paciente salga de quirófano, antes de que le pongas vendajes, antes de que le hagas lo que tienes que hacer, asegúrate que los arcos de movilidad quedan sin restricción, que no quedan muy constreñidos. Da pruebas de estabilidad postoperatoria inmediata. Es muy difícil hacerle el pivote, pero sí le puedes hacer Lachman y cajón anterior, aún antes de que el paciente salga de quirófano. Porque si queda cierta inestabilidad, estás a tiempo de corregir, de reposicionar o lo que tengas que hacer. Sobre todo Lachman y cajón anterior, aún antes de empezar a suturar heridas y todo, ¿no? Comprobar tensión y dirección del injerto. Esto tienes el artroscopio adentro, lo tocas con el gancho palpador, que quede bien tenso. Y haces movimientos de flexión-tensión para que observes que no hay ningún pinzamiento que nos pueda desarrollar a la larga un síndrome cíclope o algún pinzamiento o incluso una ruptura del injerto en un futuro, ¿no? ¿Ok? El cierre de heridas es importante. Normalmente yo cierro solo la piel. Si ustedes están en un portal, una sutura muy profunda, es una herida de 4 milímetros. Pero hasta en eso hay que tener cuidado, porque cuando cierras un portal muy profundamente, no sé si les ha tocado ver alguna adherencia profunda en los portales. Luego el paciente está súper bien, estable, y lo que le duele es la herida, porque la herida está pegada. Y hay que trabajar muchísimo las heridas. Entonces, yo cierro solo piel. Al paciente le quedan 2 chipotitos porque no está cerrando desde adentro. Le quedan 2 chipotitos en los portales que a lo largo de los 3-4 meses se van a aplanar y no le va a dar problemas. Y la herida generalmente no le da problemas. Y también en la herida de donde tomaste el injerto, lo que hago es disecar la piel
un poquito, la despegas para tampoco dar planos profundos y que la herida se adhiera a planos profundos. Entonces, abres la piel así un poquito, separas por planos, aunque sean heridas muy pequeñas, sí pueden ser heridas muy dolorosas por la gran movilidad que tiene la articulación. ¿De acuerdo? En cuanto a drenajes, ¿ustedes qué opinan? Si tú ya viste que el paciente lo operaste sin isquemia y estás seguro que no va a sangrar, no hay mucha necesidad de usar drenajes. O sea, toda esta cirugía que vieron es un paciente que se operó sin isquemia. El único momento que yo voy a usar isquemia es en el momento que tomo el injerto, porque ahí si no ves, pues, te cuesta más trabajo. Pero generalmente este paciente se operó sin isquemia. Entonces, drenajes, ya estoy seguro que no va a sangrar, ya estoy viendo que no va a sangrar. Hay veces que sí se los pongo, pero no necesariamente de rutina. Paciente que tiene otras lesiones o alguna cuestión, y además, de alguna manera, si tiene alguna lesión que le haya suturado un menisco, que le haya hecho alguna microfractura o que le haya reparado alguna lesión osteocondral, esa pequeña cantidad de sangrado nos va a permitir que haya acceso de las lesiones a las células totipotenciales subcondrales. Entonces ya tienes ahí los factores de crecimiento, que ahora está muy de moda que ponerle a todos. Tiene sus cuestiones, pero aquí, con el sangrado que vas a tener, que es un sangrado controlado, tú ya sabes que no va a sangrar mucho, vas a tener acceso a todos esos elementos. Entonces no tiene mucha razón de ser. A veces sí hay que dejar drenajes cuando piensas que el paciente va a sangrar mucho, ¿no? Entonces dejar un drenaje. Generalmente los pacientes tienen un poquito de derrame articular, al mes, a los 2 meses se resuelve, ¿no? Entonces no hay tanto problema. En el posoperatorio inmediato, a algunas horas de estar operado, normalmente le indicamos un movilizador pasivo continuo, obviamente de 0 a 60 grados, lento, para que el paciente también se dé cuenta que puede mover la rodilla. Y hay pacientes que de repente se van inmovilizados. Esto hace 15 años, paciente operado de ligamento cruzado, una férula, un mes, ¿no? Y después lo rehabilitabas y estaba completamente pegado. Y era un cohete rehabilitar al paciente de este tipo. Entonces, el paciente, movilidad temprana, desde el que el paciente está en cama en el mismo día postoperatorio, hay que ponerle a hacer ejercicios isométricos, ejercicios de flexoextensión, elevar la pierna, el paciente se puede acomodar su pierna como él quiera. Acuérdense que la fuerza que tienen los implantes por sí misma, cuando el implante está bien puesto, es todavía más fuerte que el ligamento nativo. La mayor parte de los implantes soportan más carga, más newtons que el ligamento nativo. ¿Qué quiere decir? Que si el implante está bien puesto, no tiene por qué el paciente rompérsele el ligamento si se lo pusiste bien. ¿De acuerdo? Entonces, la movilidad temprana no es ninguna contraindicación. Ambulación asistida, el paciente generalmente puede caminar si no le existe una lesión que impida que apoye. Por ejemplo, una plastía meniscal, que se lo haya suturado, que le has hecho una plastía condral, ahí no puede apoyar. Pero si es solo la lesión del ligamento cruzado, e hiciste la plastía meniscal por remodelación, lo puedes poner a caminar a las horas de haber sido operado. Y el paciente se puede ir a su casa. Incluso yo prefiero dejarlos 24 horas porque siempre es más fácil controlarles el dolor por vía endovenosa a que sea por vía oral en casa, ¿no? Y el paciente se queda más tranquilo. Y la crioterapia también desde el principio. ¿De acuerdo? Ahora, importante, la rehabilitación temprana. Los isométricos, lo que le decía, esto desde su cama, ¿eh? Cuando le das sus indicaciones para el alta, lo pones a hacer isométricos, lo pones a hacer flexoextensión y lo pones a elevar la pierna. Y eso le va a recuperar muchísimo la marcha, la seguridad, la estabilidad, la propiocepción de la rodilla. Es bien importante. Todo esto que le pongas, tan sencillo como los isométricos, estar contrayendo el cuádriceps, le va a ayudar mucho a recuperar la marcha y la confianza al paciente. Nuevamente, lo que les decía hace rato, protección extra con rodillera, hay quien la usa de rutina, la verdad es que yo no la uso. Tú sabes que el implante está bien puesto, sabes que va a responder, mejor que el paciente se vaya sin rodillera. A menos que tengas que restringir. En este paciente sí la usamos porque, si se acuerdan, tenía una lesión del colateral medial. Entonces, obviamente, si yo lo pongo a que flexione todo, no va a cicatrizar bien la lesión del colateral medial. Pero paciente que tiene solo el ligamento cruzado, no le ponemos rodillera. O sea, se va sin rodillera, ¿no? Y hay quien lo pone de rutina. En general, a mí no me gusta mucho. Y aquí una fase importante, la rehabilitación. Muchos de los pacientes que llegan que tienen expectativas de, yo voy a volver a correr un maratón o algo, yo les digo, bueno, te vamos a operar, pero la cirugía es la mitad del tratamiento. La otra mitad del tratamiento es la rehabilitación que vas a hacer. La rehabilitación básicamente consta de 3 pasos. Etapa 1, favorece cicatrización de heridas y control del dolor. Es la primera etapa, que son los primeros 15 días de la cirugía. La etapa 2, vas a recuperar los arcos de movilidad y la readaptación de la marcha. Como les decía al principio de la plática, el arco de movilidad, que el paciente, el talón toque la pompa, con la técnica transtibial,
se puede lograr entre el tercer y el cuarto mes. Y en un paciente sin ninguna complicación. Hay veces les exigen un poquito antes y pacientes que lo pueden hacer antes, pero en promedio, como 3 meses, para lograr la flexión completa de la rodilla. Con la técnica anatómica, me han pasado pacientes que en 8 o 10 semanas ya están doblando prácticamente todo, porque se sienten más estables. Y la etapa 3 ya es pasar a una etapa de fortalecimiento muscular, bien importante. También lo que les decía al principio, si el paciente solo anda en bicicleta el fin de semana, o camina un poco, o de repente juega un poquito, no sé, una cáscara en su casa con sus hijos, lo que quieras, entonces tampoco vas a llevar la rehabilitación hasta ponerlo como un atleta de alto rendimiento. Entonces, generalmente en pacientes convencionales, pacientes que no son atletas de alto rendimiento, sino que son atletas de fin de semana, que hacen un poco de actividad física, entre el 5º y el 6º mes que ya está seguro que el injerto se integró, los puedes mandar a su casa a actividades cotidianas, incluyendo actividad deportiva leve. Existe una 4ª etapa para los que vemos algunos deportistas de alto rendimiento, que es bien importante. Hasta 8 o 10 meses, la etapa 4, del 6º al 8º o al 10º mes, nos encargamos de que el paciente retorne a su actividad deportiva específica, con ejercicios específicos que son para su actividad deportiva. ¿De acuerdo? El seguimiento, muchas veces, el paciente al mes, a los 2 meses ya está bien, ya está moviendo, que se vaya a su casa. Es bien importante estarle dando el seguimiento al paciente. Hace rato platicaba yo con el doctor Solano, que precisamente cuando estamos en una institución, la institución a veces nos cobija, ¿no? Es decir, bueno, a mí me pasó cuando estaba en la residencia, operabas a un paciente al principio de la rotación, pasaba los 2 meses de la rotación, y ya no supiste cómo evolucionó. O sea, pues me quedó a todo dar, la radiografía quedó muy bonita, y no supiste si el paciente rehabilitó, si no rehabilitó, si volvió a caminar, porque ya no lo vuelves a ver. En la práctica privada, el paciente, si te queda bien o te queda mal, es un paciente que te quedó bien para toda la vida o te quedó mal para toda la vida. Entonces, sí es importante tener un seguimiento estrecho. La principal causa de problemas es que no te comunicas con el paciente. Entonces, el seguimiento estrecho, y lo ves mes con mes, necesitas semana a semana, dependiendo tú cómo vayas viendo cómo va evolucionando el paciente, y esto le quita mucho estrés al paciente, y el paciente va a estar más agradecido, va a estar más abocado a su rehabilitación, y te va a mandar a más pacientes, ¿no? También. Entonces, esto es importante. Seguimiento estrecho hasta el alta definitiva. El alta definitiva la logramos entre el 6º y el 10º mes, según el paciente del que se trata. Normalmente yo acostumbro a los 4 meses tomarles una radiografía para ver cómo van los túneles, si no se han ensanchado, si el implante no se ha movido. Si se fijan, ¿se acuerdan de la primera radiografía? Ahora vemos esta, no seguimos la misma dirección. Aquí tenemos el túnel tibial y aquí tenemos el túnel femoral, hasta aquí acaba, y este ya es el socket. Aquí se ve nada más pequeñito y aquí se ensancha el túnel. Esto ya es el socket. Y a 90 grados, generalmente los 4 meses se las toma a 90 grados. No es lo mismo a 90 grados que extendido, ¿no? Porque se supone que el implante lo pones a 90 grados de flexión. Entonces, el implante femoral, si se fijan, el implante sale aquí y con la otra técnica sale hasta por acá, con la técnica transtibial. O sea, sale más anterior y mucho más verticalizado el injerto. Nuevamente, este es otro paciente, el seguimiento a los 4 meses, ves que no hay ningún dato de artrosis, 4 meses es obviamente nada, entonces tenemos que estar muy al pendiente con el seguimiento del paciente, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Dudas o comentarios? ¿Nada? Pues sí, creo que es una práctica muy interesante desde el punto de vista de lo que es la cirugía articular en México, y creo que la inserción de ligamento o los puntos isométricos en donde debe de ir cada injerto en su sitio anatómico, esto creo que a futuro va a repercutir en un paciente. Trátese si es un oficinista o trátese si es un paciente que es un atleta de alto rendimiento, y esto a través de la historia. Hay 2 jugadores en el mundo que por ejemplo fue Hugo Sánchez y Ronaldo, ¿no? Y son 2 ejemplos con 2 pacientes con 2 lesiones importantes que pudieron regresar, y por ejemplo Ronaldo hizo 2 copas del mundo, fue el mejor jugador de esos mundiales, el mejor goleador, y se le hizo con técnica transtibial. Y se le hizo con técnica transtibial. Sí. Y si tuviéramos que
regresar la historia y nosotros verla desde el punto de vista, no sé, desde Sport Chile, ¿cuál sería tu opinión en cuanto a lo que se estaba haciendo en aquel tiempo, lo que se está haciendo actualmente en nuestro país, y si realmente lo consideras que estas técnicas ya se pueden ser aplicadas aquí en México con esos buenos resultados, comparado a lo que están haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos o los españoles, ¿no? Porque España es una potencia en cuanto a la medicina deportiva. En la cirugía articular. Tienen los dos equipos más caros del mundo. Claro. Bueno, el Arsenal es más caro. Y por ahí decía que las piernas más caras no eran de las mujeres, ¿no? Sino las de Messi. Eran los de los futbolistas. Entonces, claro, ellos cuidan mucho ese tipo de jugadores porque valen millones de dólares esas piernas. Entonces, mi pregunta es, ¿tú cómo lo ves desde ese punto objetivo en cuanto a la cirugía articular en México, que están haciendo estas técnicas comparadas, por ejemplo, lo que están haciendo los gringos y los españoles, por la experiencia que tú has tenido, digamos, con algunos atletas de alto rendimiento? Muy buena pregunta. Aquí tenemos, en el país, ya sea en institución, en medicina privada, tenemos limitantes. ¿Por qué? En primera, los estudios no los protocolizamos tanto. Si en institución es difícil, en privado es mucho más difícil protocolizar un estudio, sobre todo para seguimientos a muy largo plazo, es decir, a 15 años. En 15 años, para empezar, yo no sé si voy a seguir operando, ¿no? Para empezar, ojalá sí, pero no sé si voy a seguir operando. Pero además, por ejemplo, tenemos limitaciones para sacarle los estudios que hicimos al principio de estabilidad del paciente. Es un estudio que hacemos resonancia magnética, le hacemos la técnica de voltearla para transformarla en espejo. Después, a partir de eso, hacemos un modelo anatómico. Aquí, ¿cuándo lo podremos hacer? Para dar un seguimiento muy objetivo a esto. Es muy difícil que podamos hacer un seguimiento de este tipo. Entonces, aquí nos basamos por clínica. Cómo se siente el paciente, qué tan estable está con las pruebas, y el seguimiento que tenemos hasta ahorita, como se los decía, es 4 años, o sea, no tenemos más seguimiento, y en el mundo es 8 años, no tenemos más seguimiento. En un futuro van a estar saliendo reportes a 15 años de seguimiento de las dos técnicas, comparando las dos técnicas probablemente. Ahora, en cuanto a la cirugía en México, también tenemos alguna limitante. Hay veces que las autoridades sanitarias no permiten que tengamos los implantes de primera mano. Hace 10 años que tuvimos la oportunidad de empezar a salir a otros países y todo, decíamos, es que México se lleva de la calle a Colombia, a Chile, a Argentina, en algunos aspectos en cuanto a implantes, no en técnicas ni en capacidad del cirujano, ni mucho menos. Pero sí veías que estamos muy adelante. Y actualmente, sí les puedo decir que a lo mejor Chile, Argentina, Brasil, Colombia, tienen más implantes que nosotros. Y hay muchos implantes que ya los sabemos usar y que no hay en México, ¿no? Pero esta técnica que les presenté está hecha en México, con los implantes de México, y no hay mucha diferencia en lo que se está haciendo en otros lados del mundo. La verdad es que no hay mucha diferencia. Lo que decimos, tenemos unos implantes, a lo mejor no lo hacemos con el implante que salió ayer, pero sí con el que salió hace un mes, que nos puede estar funcionando y los resultados a largo plazo van a ser iguales. Sí vale mucho la pena protocolizar y obviamente hacer seguimientos a largo plazo. Es un poco complicado aquí en el país, pero sí vale mucho la pena, la verdad es que sí vale mucho la pena y no hay mucha diferencia. O sea, sí, afortunadamente hemos tenido la oportunidad de estar en varios lugares viendo cómo se hacen las técnicas y al mismo tiempo sí es importante estarse preparando en otros lugares para regresar y traer las técnicas que se están haciendo en todo el mundo aquí. Con la limitante que tengamos, que a lo mejor no tenemos un implante, pero el día que llegue ya lo sabemos usar y podemos sustituirlo con otro que ya existe. Esta técnica anatómica, en determinado momento, la podemos hacer con un HTH y tornillos. Y garantizamos que queda el implante en la posición anatómica, aunque sea con tornillos. Que no tengamos ahí el tie rod. Ok, no lo tenemos, que es el implante más nuevo que hay. Bueno, pero se lo hacemos entonces con alguna otra técnica, ¿no? O que no tenemos el implante nuevo que salió de Mytec, que apenas lo van a lanzar dentro de un mes, ¿no? El Intrafix femoral. El biointrafix femoral, que ya lo usamos mucho para tibia, pero va a venir apenas el de fémur y llega el próximo mes, ¿no? Entonces, bueno, ya lo sabemos usar, lo sabemos poner y todo, pero pues, si no tengo el intrafix femoral, le pongo tornillo interferencial, pero estoy modificando la posición del injerto y obviamente eso a largo plazo nos va a dar mejores resultados, en teoría, hasta donde dicen los estudios previos, ¿no? Pero sí nos faltan seguimientos de 15 años o más. Sí,